por ellos, para que crezcan firmes en la palabra del Señor. Amén. Dios bendiga, ¿verdad?, al varón que viene con nuestra hermana Mari, ¿verdad? Porque damos un fuerte aplauso. Bienvenido a la iglesia pentecostal, ¿no? Es casa de Dios y familia del Señor. Familiar, hermano. Su papá, que Dios bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gracias por estar acompañándonos. Amén. Oremos por todos los que no están presentes en este momento para que Dios les bendiga, les fortalezca. La verdad me gustaría que todos hubieran estado presentes el día de hoy porque voy a dar un mensaje muy importante y muy esencial. Amén. Así que espero en el Señor que esas personas que no llegaron el día de hoy pues puedan ver el mensaje a través, ¿verdad?, de Facebook Live. Amén, gloria a Dios. Pero antes de pasar al mensaje, unos recordatorios. Este jueves, amén, ¿qué es? O sea, mañana. Día de varones, amén, reunión de varones aquí a las 6 de la tarde. Amén, varones, aquí los esperamos, ¿verdad? Hagan el esfuerzo de estar aquí presentes conviviendo con sus hermanos. Amén, las reuniones se ponen muy bonitas, ¿verdad? Pasamos buen tiempo, hay palabra, presencia, hay convivio. Amén, así que varones, mañana aquí a las 6 de la tarde. ¿Y este domingo qué es, iglesia? Domingo de jubileo, amén, gloria a Dios. Desgraciadamente, hermanos, el pastor Javier López no va a poder estar con nosotros, pero no pudo arreglar su situación del certificado, ¿verdad? Está teniendo un problema grave allí, ¿verdad? Que cuando fue, ya ve que la gente que no es ciudadana en Estados Unidos, para poder cruzar, ¿verdad?, con visa, pues le piden documentos de su vacunación. Si eres ciudadano, pues no tienes ese problema, pero para los que no son ciudadanos o residentes, pues le están pidiendo, ¿verdad?, un certificado de su vacunación, ¿verdad? Y desgraciadamente el hermano, ¿verdad?, parece que le tomaron su información mal, ¿verdad? Y cuando le dieron el certificado, pues no se lo dieron con la información correcta y no es válido. Amén. Y ahorita está tratando de arreglar ese problema, ¿verdad? Pero parece que está teniendo problemas para arreglarlo. Amén. Y pues no están, ¿verdad?, pues ayudándolo mucho en esa área, ¿verdad? Así que esperemos en el Señor que sí pueda solucionar ese problema, porque la verdad, a mí sí me gustaría tenerlo aquí con nosotros. Amén. Creo yo que varios de nosotros lo extrañamos, ¿verdad? Porque pues entablamos una amistad con él, ¿verdad? Ha sido uno de los pocos predicadores, ¿verdad?, con los cuales pues nos hemos relacionado como congregación, ¿verdad? Y, ¿verdad?, el hermano literalmente ya se sentía parte de la familia. Amén, ¿verdad? Y pues se le extraña, ¿verdad? Y espero en el Señor, ¿verdad?, que pronto él pueda solucionar ese problema, ¿verdad?, y estar aquí con nosotros. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, dice la Biblia que el que busca encuentra. Amén. ¿Verdad? Amén. Y pues yo me agarré buscando. Amén, me agarré buscando. A veces no es fácil, hermano, increíblemente, ¿verdad? A veces no es fácil, ¿verdad?, encontrar, ¿verdad?, a un buen predicador, ¿verdad?, de sana doctrina que pueda venir, ¿verdad?, a bendecir la iglesia. Amén. Se pone medio difícil a veces. Amén. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, Dios abrió puertas, ¿verdad? Conocí a un pastor, ¿verdad?, que se llama Claudio Mecinas. Amén. A esa amistad, ¿verdad?, del pastor Igno Ramírez, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y pues va a estar con nosotros, ¿verdad?, este domingo. El hermano, el pastor, tiene muy buenas referencias. Amén. Y ya tiene años, ¿verdad?, pastoreando en el ministerio. Amén. Y yo sé que pues nos va a bendecir en gran manera ese día. Amén. Así que hay que venir con mucha expectativa. Amén. Que nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Recuerde de no venir solo. Invite a alguien. Amén. Para que también pueda ser bendecido ese día. Amén. Y también el próximo mes, ¿verdad? Este mes ya pues, prácticamente ya se acabó, ¿verdad? Pasó bastante rápido. El próximo mes, pues a los varones les toca su servicio, ¿verdad?, que va a ser marzo 25. Amén, marzo 25 a las 7 de la tarde. Va a estar con nosotros el pastor Marco de la iglesia Betel en Anaheim. Amén, predicando la palabra del Señor. Amén, así que pues irnos preparando para ese evento que yo sé que nos vamos a gozar en gran manera. Hasta ahorita, ¿verdad?, los servicios, ¿verdad?, de jóvenes, damas, ¿verdad?, tremendos. Amén, yo sé que de varones no va a ser la excepción. Amén, Dios ha estado bendiciendo estos nuevos eventos que hemos estado teniendo este nuevo año. Amén, yo sé que el Señor lo va a continuar haciendo. Amén, así que esto es el 25 de marzo, que es el último viernes de marzo, iglesia, a las 7 de la tarde. Amén, y recordemos, en abril, ¿verdad?, la iglesia Betel va a tener vigilia. Amén, todavía falta como casi 2 meses, amén, pero lo estoy anunciando ya desde ahorita para que nos vayamos, ¿verdad?, haciendo de la idea. Amén, en abril no tienen vigilia, tenemos vigilia. Amén, tenemos vigilia. Amén, ya fuimos a una vigilia. ¿Cuántos fueron en la primera vigilia? Amén. ¿Cuántos se gozaron cuando fueron a la primera vigilia? Amén, estuvo muy bonito, ¿verdad? La verdad, mucha presencia, mucho gozo.
Amén. Y yo sé que esta vigilia no va a ser diferente, nos vamos a gozar. El hermano Francisco quiere darle más duro a la alabanza en esta vigilia. Amén. Se va a poner tremendo. Amén. Llévese sus mejores zapatos para danzar y para brincar. Amén. Gloria a Dios. Si las rodillas le duelen, pues se lleva algo para agarrarse las rodillas. Amén. Y no le duelan ese día. Amén. Pero nos vamos a gozar en el Señor. Amén. Se va a poner muy bonito, ¿verdad? Va a haber fiesta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y aquí ya hicimos de la idea que en abril tenemos vigilia. Amén. En abril tenemos vigilia, ¿verdad? Y vamos a pasar un buen tiempo en el Señor. El hermano aún no tiene fecha, hermano, pero dice que tal vez sea el 15 de abril. Amén. Tal vez sea el 15 de abril, tal vez, ¿verdad? Aún no estoy muy seguro, ¿verdad? Pero va a ser como a mediados de abril. Amén. Va a ser a mediados de abril, ¿verdad? Como digo, aún faltan 2 meses, ¿verdad? Pero ya ahí teniéndolo en la mente. Amén. Y teniéndolo en la mente, ¿verdad? Para, ¿verdad? Hacernos de la idea, ¿verdad? Que vamos a estar allí presentes. Amén. Esto va a ser, ¿verdad? A mediados de abril. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Tengo mucho que hablar el día de hoy, así que le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11. Puestos de pie, por favor. 1 Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versos 3 al 16. Mientras esté leyendo estos versículos, voy a estar explicando los puntos doctrinales, ya que no me voy a estar enfocando en eso durante el mensaje, pero yo sé que cuando se leen pasajes como estos, ¿verdad? A veces la gente quiere respuesta a los puntos doctrinales que se hacen mención de. Amén. Así que les voy a estar explicando para así durante el mensaje ya no tener, ¿verdad?, que hacer mención de ello. Tengo un montón de llaves. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 3 al 16. Amén. ¿Qué horas son? Ay, se me olvidó. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 11, versos 3 al 16. Y Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por Facebook Live. La palabra de Dios le hace en el nombre de Jesús. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo ¿quién? Varón. Varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? La mujer. De la mujer. ¿Y Dios la cabeza de quién? De Cristo. Ese es el orden. Amén. Sabemos que Cristo es Dios manifestado en carne, pero como hombre, ¿verdad?, tiene cabeza, quien es el Padre Dios. Amén. Amén. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Amén. O sea, todo varón, ¿verdad?, que predica la palabra, amén, o que opere, ¿verdad?, en el don de profetizar, porque profetizar implica predicar o utilizar el don para hablar al futuro. Amén. Todo varón que ora o profetiza, amén, con la cabeza cubierta. Y eso no está hablando de gorro, hermano, o de cachucha. Mantengan las cosas en su contexto. El contexto es velo. Amén. Está hablando del velo. Amén. Está diciendo que todo varón que ora profetiza con velo. Amén. O sea que en vez de que su esposa tenga el velo, él se pone el velo. Amén. O sea, hay un cambio de roles. Amén. En la cultura judía, hermano, cuando una mujer se casa, amén, la mujer se tenía que poner velo. Amén. Era la manera en que ella mostraba que ahora tenía autoridad sobre de ella, que ahora estaba casada, que le pertenecía a un varón. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso en el libro de Números, capítulo 5, usted va a ver que cuando el varón pensaba que su esposa, amén, había cometido adulterio, dice que la llevaba al sacerdote, porque Dios había dado un procedimiento para saber si esto era cierto o no era cierto. Y una vez que la mujer se presentaba al sacerdote, dice la Biblia que la esposa se tenía que quitar el velo. Amén. O sea, el velo, hermano, muchos tienen la tendencia de decir que era una cultura de Corintios. No, hermano, el velo era una costumbre, una cultura judía, judaica. Amén. Desde el tiempo, desde el Antiguo Testamento. Amén. Gloria sea el Señor. Y la mujer hebrea se ponía este velo cuando se casaba. Amén. No todas las mujeres lo tenían puesto, era cuando se casaba. Amén. Es como hoy en día en la cultura americana. Cuando una mujer se casa, ¿qué hace? Se pone un anillo. Y ese anillo es mostración de que tiene varón, de que tiene cabeza, de que le pertenece a alguien, de que ya está tomada. Amén, gloria sea el Señor Jesús. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando un varón se ponía velo, estaba diciendo que él era la mujer. Amén, que él era la mujer, ¿verdad? Amén, es como si un varón un día se pusiera un anillo con este diamante. ¿Ven? Nosotros ponemos anillos, pero son los
La argolla, amén, no nos ponemos si un hombre anda con eso diciendo que es homosexual, ¿verdad? Que es la mujer, nosotros nos ponemos otro tipo de joya, amén, gloria a Dios. Ya mi hijo me está tratando de ayudar a predicar, amén, pero por eso dice, todo varón, ¿verdad? Que se pone velo, afrenta su cabeza, o sea, deshonra a Dios. Eso es afrenta, deshonra a Dios, porque al hacer esto, el varón está diciendo que no es varón, que no es cabeza, sino que es mujer. Amén. Ok, continúo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, o sea, velo. No es cachucha, no es gorro, estamos hablando del velo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea, la esposa, afrenta su cabeza. Amén. Aquí, hermano, voy a hacer esto mención durante el mensaje, pues lo voy a hacer de una vez para que no se me confundan. La palabra varón y la palabra mujer en estos textos es esposo y esposa. Amén. Es lo que se está enfocando Pablo, esposo y esposa. Amén. De hecho, otras traducciones no lo tradujeron como varón y mujer, lo tradujeron como esposo y esposa. Amén. Tenga eso en mente. Pero toda esposa que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta, o sea, deshonra su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Su esposo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Por qué lo mismo que si se hubiese rapado? Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque hace mención esto Pablo. Porque la mujer hebrea que no cumplía con esta costumbre, amén, a la hora de casarse, estaba diciendo que aún estaba disponible. Amén. Que no estaba tomada, que aún estaba disponible para otro varón, para ser tomada. Y entonces Pablo dice, bueno, si no va a hacer eso, que mejor se rape la cabeza. ¿Por qué? Porque las prostitutas hacían eso. Amén. Y las prostitutas, por eso una mujer que está abierta, ¿verdad? Y ¿cómo dice? Ofrecida a todos. Amén. Pablo está diciendo, una mujer hebrea, cuando se casa, si no se pone velo, es igual que una prostituta, porque está diciendo que está disponible. Amén. Que haga yo una vez lo que hace una prostituta, que se ponga calma, ¿verdad? Que se quite el cabello. Amén. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. Ok, continúo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Entonces cumpla con la costumbre. Amén. Verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es que imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria ¿de quién? Del varón. Porque el varón no y aquí da la razón por qué. Aquí da la razón porque el varón es la cabeza y la esposa la ayuda. Aquí da la razón porque es la mujer que se sujeta al varón y no el varón a la mujer. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada ¿para qué? ¿Por causa de qué? Del varón. Eso tienen que ver con principios de creación, hermano. Amén. Verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál era esa señal de autoridad sobre la esposa? El velo. A mí está diciendo, ¿por qué dice señal de autoridad? Porque cuando la mujer hebrea se casaba y se ponía el velo, está diciendo, tengo ya autoridad sobre de mí. ¿Quién era quién? Su esposo. Amén. ¿Vamos entendiendo bien esos textos? Amén. Ok. Autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quiénes? Fíjese, hermano, qué tremendo es esto. Aquí hay un principio muy importante a entender, y es esto, que aún los ángeles se ofenden cuando la mujer, hermano, no cumple su rol. Fíjese nomás. Amén. Y creo yo, mi persona, que no tan solamente la mujer, sino también el varón. Amén. Los ángeles se ofenden cuando no se le obedece a su pastor, o sea, a Dios. Amén. Aquí en la congregación he experimentado a veces, ¿verdad?, que hay ovejas que ven que una persona me ofende y ellos se ofenden porque están ofendiendo a su pastor. Amén. Es igual con los ángeles, hermano. Los ángeles se ofenden cuando están ofendiendo a su pastor. Amén. ¿Y cuándo es que la mujer o el hombre ofende a Dios? Amén, hermano, cuando no cumple con su rol. Amén, cuando no cumple con el patrón establecido por Dios. Amén. O sea, mujeres, quieren que los ángeles estén de su lado
amén, sujétense a sus esposos, sujétense a sus maridos, cumplan con su rol, que no es ser cabeza, sino ayuda. Y de igual manera, varones, quieren que los ángeles estén de su lado, pues no cambian roles, porque ahora varones están cambiando roles. Ya hombres quieren ser mujeres y no quieren ser varones. Y después hacer cabeza en su hogar, que para llevarla tranquila. No, hermano, tienen que ser cabeza. Amén. Ok. Verso 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea, aquí Pablo está dando a entender, esto no es de caso de favoritismo, ¿verdad? Porque hay aquellos que, es que Dios favoritiza al hombre, o Dios favoritiza. No, no tiene que ver nada con favoritismo. Tiene que ver con un orden de Dios, eso todo. No tiene que ver con favoritismo. Dios mira igual al varón, a la mujer en amor, en gracia, en salvación. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, ambos se necesitan. Ambos se necesitan y ninguno es mayor que el otro. Verso 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado ¿qué? Cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, si quieren estar discutiendo estas cosas, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias. O sea, nosotros no nos vamos a estar peleando por esto. Amén. Si usted lee, hermano, el capítulo anterior, el último verso, que es el 30 y algo, amén, usted se va a dar cuenta de lo que Pablo está tratando de hacer. Pablo está tratando de armonizar los judíos y los gentiles. Amén. Porque en ese tiempo, hermano, los judíos y los gentiles estaban teniendo mucha diferencia por causa de sus costumbres y tradiciones. Amén. Y si usted lee el capítulo anterior, se va a dar cuenta de esto. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Pablo aquí? Amén. De armonizar a los judíos y a los gentiles. Los judíos tenían la costumbre de cuando la mujer hebrea se casaba, ¿qué hacía? Ponerse velo. Pero los gentiles no tenían esa costumbre. Pero Pablo está diciendo, está bien, tiene su cabello. Amén. En vez de velo, le he dado ¿qué? Cabello. Amén. Si ella no se quiere poner velo a la hora de casarse, está bien, tiene su cabello. Amén. Y aquí enseña algo muy importante. Amén. Que el varón tiene que ser varón y la mujer tiene que ser mujer. Amén. Al varón le es honroso de tener el cabello corto, y eso no significa que entre más corto más honrosos, ¿verdad? Y por eso todos pelones. Amén. No significa eso. No significa que todos tenemos que estar pelones. Significa que tenemos que tener el cabello como varón. Eso es todo, varonil. Amén. A mí yo no estoy pelón, pero lo tengo corto. Amén, aunque ya me ando quedando. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y la mujer tampoco, eso implica que tienes que tener tu pelo arrastrando al piso. Amén, no significa eso. Simplemente significa que lo tienes que tener como mujer, femenino, o sea, largo. Amén. O sea, hay un límite tanto para el varón como para la mujer. Hay un límite, amén, donde el varón ya parece mujer. Ahí ya lo tienes muy largo. Pero nunca han visto, ¿verdad?, películas o comerciales, ¿verdad?, que el varón tiene el cabello bien largo y piensa el varón que es una mujer, ¿verdad?, y se le hace bonita por detrás y va, le toque, ¡ay, es un hombre! Amén, ¿verdad? Porque a la misma naturaleza nos enseña, el varón tiene el cabello corto y la mujer tiene el cabello largo. Esto no implica que el varón tiene que estar pelón o que la mujer tiene que tener el cabello arrastrando el piso. Amén, no. Simplemente implica que el varón tiene que tener su cabello como varón y la mujer su cabello como mujer. Amén. Esos son los puntos doctrinales. Amén, hermano. Y el día de hoy les voy a estar hablando bajo el tema familias del reino. Amén. Puede poner sus Biblias a un lado. Vamos a hacer una corta oración. Le voy a pedir que me den mucha atención. Tengo mucha información que dar. Amén. Y así podamos recibir y avanzar. Oremos. Padre mío, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por lo bondadoso que tú eres con nosotros. Te pido, Padre, que me ayudes a impartir revelación el día de hoy. Ayúdame a darles palabra que los edifique, que los bendiga y que te honre y glorifique a ti, oh Padre mío. Permíteme hacerlo para tu honra y tu gloria. Sin ti yo
no puedo, Padre mío, ya que sin ti nada es posible, Señor. Y abre cada uno de nuestros corazones, Padre, para poder ser esas familias que tú deseas que seamos en esta tierra, Padre, y tener matrimonios sanos, tener padres sanos, tener hijos sanos, tener hogares sanos. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Señor Jesús le bendiga. Familias del reino. La familia, iglesia, nació del corazón de Dios, amén. La familia es una institución creada por Dios mismo. Es tan importante, iglesia, que fue entre lo primero de todo lo que creó Dios que bendijo. Amén. En el libro de Génesis hay 3 cosas que Dios bendijo primeramente. Amén. La creación, los animales para que se multiplicase, después al hombre y después el día de reposo. Amén. O sea, la familia, amén, está entre las 3 cosas primarias que Dios bendijo cuando hizo la creación. El hecho de que está entre las 3 cosas primarias que Dios habló bendición sobre de ello, nos da a entender qué tan importante, hermano, es la familia en el corazón de Dios. Génesis capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y suyugadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Amén. La familia fue la segunda institución, la segunda creación, la segunda cosa que Dios bendijo, hermano, en la palabra del Señor. Esto nos da a entender qué tan importante, hermano, son las familias aquí en la tierra. Qué tan importante es su familia para Dios. Su familia, iglesia, es importante para Dios. ¿Sabía usted eso? Su familia es importante, hermano. Y en los textos que leímos, amén, que iniciamos, amén, en Corintios, Pablo está hablando tanto al hombre como a la mujer en general, pero también más específico se está refiriendo al esposo y a la esposa, ya que las palabras griegas que se utilizan en estos textos como varón y mujer son las mismas palabras, hermano, que se usan para marido y esposa, para esposo y esposa. O sea, en estos textos con los cuales iniciamos, hermano, Pablo está dando principios matrimoniales. Pablo está revelando, iglesia, cómo mantener un matrimonio sano en una familia del reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en las familias del reino, hermano, amén, hay 3 maneras en las cuales se operan, amén. El matrimonio, el primer oficio. El segundo, el de ser padres. Y el tercero, hijos. Amén. La familia está dividida en estas 3 categorías: matrimonio, padres, hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si queremos ser familias del reino, hermano, pues debemos de saber cómo es que el matrimonio debe de funcionar conforme el reino de Dios. Como el ser papá y ser mamá debe de funcionar conforme el reino de Dios. Y el como ser hijos debe de funcionar conforme el reino de Dios, hermano. Y la Biblia enseña todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere familias sanas. Dios quiere familias sanas, hermano. El diablo ataca fuertemente a la familia. Fuertemente, hermano. Es una de las instituciones que el diablo ataca más, hermano. Amén. Si ataca a la familia, destruye matrimonios, destruye vidas, destruye destinos, destruye almas que busquen de Dios. La familia es una de las instituciones creadas por Dios, establecidas por Dios, más atacadas por el diablo. Amén. Y la Biblia nos enseña, hermano, cómo es que las familias del reino deben de ejercerse, desarrollarse, alabado sea el nombre de Jesús, para que el diablo no las destruya, hermano, sino para que sean familias ungidas, sean familias sanas, sean familias fuertes, sean familias poderosas, sean familias que puedan decir: la presencia de Dios mora en mi casa. La primera categoría, la primera esfera de la familia es el matrimonio, hermano.
Amén. Así que ahorita les voy a hablar del matrimonio. Amén. El matrimonio, iglesia, es prácticamente el fundamento de la familia. Amén. Si hay un matrimonio sano, gloria sea al Señor Jesús, va a haber una familia sana. Si no hay un matrimonio sano, no va a haber una familia sana. Alabado sea el nombre de Jesús. Es sumamente que el matrimonio esté sano y esté fuerte, iglesia. ¿Para qué? Para que la familia esté sana y esté fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en el matrimonio, hermano, para que el matrimonio esté sano y esté fuerte, el varón se debe de sujetar al Señor y la esposa se debe de sujetar a su marido. Amén. Esa es la clave, hermano, para tener matrimonios sanos en el reino. El varón, el esposo, se tiene que sujetar a Dios, a sus preceptos, a sus mandatos, a la manera en que Dios le dice que él debe de hacer como varón, como esposo. Alabado sea el nombre de Jesús. Para que el matrimonio esté fuerte, el esposo se tiene que sujetar al Señor y la esposa se tiene que sujetar a su marido. Esto es lo que Pablo está dejando en claro en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que es parte de lo que leímos. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. O sea, Cristo es la cabeza de todo esposo, y el esposo es la cabeza de toda esposa. Amén. De toda esposa, de toda la mujer del varón. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, aquí Pablo está dejando algo bien en claro. Quieren que su matrimonio sea sano, quieren que su matrimonio sea fuerte. Entonces el esposo tiene que estar sujetado a Dios, al Señor, y la esposa tiene que estar sujetada a su marido. Cuando el varón se sujeta a Dios, será un buen esposo porque cumplirá con sus funciones. Cuando la mujer se sujeta a su marido, será una buena esposa porque cumplirá con sus funciones. Si el esposo no se está sujetando a Dios, hermano, no va a ser un buen esposo. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con las demandas que Dios le ha instituido para ser ese esposo que esa esposa requiere y necesita. Va a ser quien la cultura le ha enseñado a ser: un borracho, un machista, un golpeador, un gritón. Pero no va a ser quien Dios le está enseñando a ser, porque no se sujeta al Señor. Para que un esposo pueda ser quien la esposa necesita que sea, ese esposo necesita estar sujetado al Señor. Y para que la esposa pueda ser quien el esposo necesita que ella sea, ella necesita estar sujetada a su marido. Si ella no está sujetada a su marido, él no va a tener a esa ayuda idónea que él necesita en esta tierra. Va a tener una piedra de tropiezo, va a tener un obstáculo, va a tener una lucha, menos ayuda idónea. Tanto para que la esposa, hermano, como para el esposo puedan cumplir con sus funciones, necesitan sujeción. El esposo a Dios y la esposa a su marido. Cuando el esposo no se sujeta al Señor, deshonra a Dios. Y cuando la esposa no se sujeta a su marido, deshonra a su varón. En consecuencia, deshonra al Señor y automáticamente a Dios. Dice Pablo: afrenta su cabeza. Cuando el esposo no se sujeta al Señor y es la cabeza, el esposo que Dios le manda que sea, él está deshonrando a Dios. Esposo en dinastía, si tú no estás siendo el esposo que Dios te ha llamado a ser, estás deshonrando a Dios. Esposa en dinastía, si tú no te estás sujetando a tu marido, estás deshonrando a Dios. Esto es lo importante de esto, hermano. Si no quieren deshonrar a Dios, tienen que cumplir con las demandas del Señor. El esposo sujetarse al Señor y la esposa sujetarse a su marido. Ahora, cuando el esposo se sujeta al Señor, entonces va a cumplir con las funciones
que Dios demanda de él como esposo para su esposa. Amén. Y cuando la esposa se sujeta a su marido, entonces ella va a cumplir con las funciones que se demanda de ella con su marido. Ok, les voy a hablar primeramente de las funciones del esposo para con su esposa. Las funciones del esposo para con su esposa. Si tú eres un varón, un esposo que se sujeta a Dios, entonces todo esto tú lo deberías de estar cumpliendo. Si no lo estás cumpliendo, hermano, hay una área en tu vida en la cual te debes de arrepentir, porque le estás fallando a Dios y le estás fallando a tu esposa. Estas son las funciones del esposo para con su esposa. En primero, amar sacrificalmente a su esposa. Amar sacrificalmente a su esposa. No vas a amar, sino amar sacrificalmente a su esposa. Efesios capítulo 5, verso 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó, se sacrificó por ella. Ese mismo amor Dios lo demanda del esposo. El amor sacrificial que Cristo le mostró a la iglesia es el amor sacrificial que Dios demanda del esposo hacia la esposa. Están muy serios, hermanos. No sé si les está doliendo o están aprendiendo. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos. ¿Así también qué? Así como Cristo amó a la iglesia con amor sacrificial, el marido tiene que amar a su esposa. Así también los maridos deben amar bien claro a sus mujeres, o sea, esposas. Bien claro, hermanos. Queda bien claro. Como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, el varón, el esposo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El amor del Señor por su iglesia, hermano, fue un amor sin reservas. Y el amor de un esposo hacia su mujer debe de ser de igual manera. En otras palabras, esposo, tú debes de estar dispuesto a hacer todo lo que tengas que hacer por tu esposa. Así de simple. Tú debes de estar dispuesto a hacer todo lo que tengas que hacer por tu esposa. Excepto una cosa, perder tu salvación. Pero aparte de eso, tú tienes que estar dispuesto incluso a dar tu vida por ella. Incluso a dar tu vida por ella. Un amor sacrificial, un amor sin reservas. Mija, ¿qué ocupas? Mija, ¿qué necesitas? Yo por ti doy el mundo. Nomás escuché un ay, fui de una mujer. Los varones están bien serios. Tiene que ser un amor sin reservas, hermano. Un amor sacrificial. Cristo lo dio todo por la iglesia. Esposo, lo tienes que dar todo por tu esposa. Lo tienes que dar todo por tu esposa, con excepción de una cosa, dejo claro, la salvación. Ni la esposa debe perder la salvación por su esposo, ni el esposo debe de perder la salvación por la esposa. Pero aparte de eso, esposo, tú tienes que hacer todo con tal de mantener a tu esposa contenta y feliz, de chiquearla, de apaparla, de acariciarla, de proveer para ella, de tenerla enamorada. Cristo nos mantiene enamorados. Tú tienes el deber de mantener a tu esposa enamorada. Tienes que mostrar el mismo amor sin reservas. La primera función del hombre, del esposo hacia la esposa, es amarla sacrificalmente. Esposo, tienes que estar dispuesto a hacer todo por ella. Amén. Esposo que no es capaz de amar a su mujer es porque no se ama a sí mismo. Tiene problemas interiores.
Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo no se ama. Si tú no puedes amar a tu esposa con un amor sacrificial, denota, hermano, que tienes problemas interiores y que hayan cosas en tu corazón de las cuales aún no te has arrepentido. Porque si realmente eres esposo del reino, tú deberías de tener el mismo amor por ella que Cristo tiene por la iglesia. Sin excusas. Un amor sacrificial. Segunda función del esposo para con su esposa: no ser ásperos con ellas. No ser ásperos con ellas. ¿Saben qué es ser áspero, hermano? No ser duro, no ser amargado, no ser grosero. Ay, hermano, me están preocupando un montón. No ser... Ay, Señor mío. No ser ásperos con ellas. Esposo, tu segunda función, hermano, esposo, es no ser áspero con ella. Colosenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amad vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Tú no debes de ser grosero con tu esposa. Tú no debes de ser malo con tu esposa. Tú no debes de ser duro con tu esposa. Mire, áspero, ¿cómo se define? Le voy a dar 3 definiciones. Carece de suavidad. Y resulta desagradable para los sentidos. ¿Eres desagradable para los sentidos de tu esposa? La culpa no de ella, la culpa es tuya. Porque estás siendo áspero con ella. Estás siendo áspero, grosero, duro con ella. Otra definición, que es duro, difícil de soportar por su dureza. Requiere de mucho esfuerzo para aguantarlo. Maridos, requiere de mucho esfuerzo para su esposa para aguantarlo. Esto da a entender que está siendo áspero con ella. No tiene que ser áspero con su esposa, hermano. Otra definición, que es poco delicado o amable en el trato. Que es poco delicado o amable en el trato. La Nueva Versión Internacional, hermano, tradujo este verso bien simple. Cuando dice no seas ásperos con ellas, simplemente lo tradujo: no sé duros con ellas, así de simple. El marido no tiene que ser duro con su esposa. Amén. En el hispano se nota esto mucho. No tiene que ser así. Usted no es hispano, usted es hijo del reino de Dios. Amén. Usted no tiene que tener cultura hispana, tiene que tener cultura de reino. Es que mi padre, es que en el rancho, a mí me vale en el rancho y de todas esas cosas. Tú perteneces al reino de Dios. Tú perteneces al reino de Dios. Tu cultura no la del rancho, tu cultura es la palabra del Señor. Tú tienes que ser el esposo que Dios espera de ti, no los esposos que se ven en los ranchos. Y la palabra de Dios demanda que el esposo ame a su esposa sacrificalmente, y segundo, que no sea áspero con ella. En palabras simples, el esposo debe de ser amable, tierno, delicado, suave con su mujer. El esposo tiene que ser tierno, amable, delicado, suave con su mujer. ¿Están aprendiendo? Tercera función del esposo para con la esposa: debe de honrarla. El esposo debe de honrar a su esposa. Ay, ¿cómo está eso? ¿Sí? El esposo tiene que honrar a su esposa. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas en la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Honrar en griego, hermano, implica 3 cosas. Apunte, varones, esposos, mujeres, para que les recuerden. Apunten, esposas. Honrar en griego implica 3 cosas. Dinero pagado. Honrar a tu esposa implica 3 cosas. Dinero pagado, valorar, estimar. Si tú quieres honrar a tu esposa, tú tienes que asegurarte que ella tenga todo lo que necesita. Dinero pagado. Si el varón no está listo para darle todo lo que una mujer necesita, no debería de casarse. No debería de casarse. Cuando el varón se casa, tiene que estar listo y preparado, hermano, para darle todo lo que esa mujer ocupa. Porque la manera en que se honra a la esposa es con dinero pagado, con finanzas estables. Sí, hermano. Con finanzas estables, con valor. Tienes que valorarla. Varones, esposos, aparte de Dios, o sea, el Espíritu Santo, la persona que más debes de valorar en esta tierra es a tu mujer. La persona que más debes de valorar en esta tierra es a tu mujer. No debe de haber, va a haber muchas personas que tienen valor. Tu pastor tiene valor para ti, tus hijos tienen valor para ti, tu padre y tu madre tienen valor para ti, tu mejor amigo tiene valor para ti. Pero no puede haber persona que valoras más que tu esposa. No puede ver y estimarla. Tú tienes que estimar a tu mujer, porque esa mujer que tienes es un regalo de Dios para tu vida. Tú tienes que estimarla. Cuando se te da un buen regalo que sabes que costó, ¿qué lo haces? Lo estimas, ¿no? Lo cuidas. Amén. Hay varones, esposos que cuidan más el carro que la esposa. Al carro no le hace falta nada, tiene sus rines, tiene su cambio de aceite. Amén, pero la esposa le hacen falta chanclas y no la lleva a comprar chanclas. Luego la lleva al Payless. Pero es así, el carro con rines. Mejor lleve el carro al Payless y lleve a su esposa al amor. Tiene que estimar a su esposa. Son las 3 funciones del esposo para con su esposa: amarla sacrificalmente, no ser áspero con ella y honrarla. Ahora, funciones de la esposa para con su esposo. ¿Qué onda? Algo, hermano, que quiero hacer mención de antes de pasar al siguiente punto. Marido que no cumple con sus funciones, sus oraciones serán estorbadas, y en consecuencia de ello tendrá falta de poder y autoridad en el mundo espiritual, aunque sea cabeza. Dijo Pablo, tus oraciones van a ser estorbadas. Si tú no estás cumpliendo con tus funciones como esposo, de amarla sacrificalmente, de no ser áspero con ella y de honrarla, tus oraciones van a ser estorbadas. No van a tener valor, hermano. Van a ser estorbadas. ¿Quieres beneficios? Cumple con tus responsabilidades. Ok, función de la esposa para con su esposo. Primera de ella, sujetarse a su marido. ¿Qué es sujetarse a su marido? Que esté sometida al liderazgo de su esposo. Eso es sujetarse a su marido. Que esté sometida al liderazgo de su esposo. Aquí en la congregación se someten al liderazgo de su pastor. Amén. Ustedes están sometidos al liderazgo de su pastor. Amén. En casa, en la familia, la esposa, así como usted, mujer, se somete al liderazgo de su pastor. Amén. Usted se tiene que someter al liderazgo de su esposo. Esto está sujetada a su marido. Que usted haya aceptado que el líder en casa no es usted. El líder en casa es su marido. Es su marido. Eso es sujetarse a su esposo. Aceptar el liderazgo
de su marido. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, esposas, estás sujetas a vuestros maridos. Amén. Aquí puedes darte cuenta, hermano, como la palabra mujer realmente se refiere a esposas. Amén, porque dice, mujeres, ¿estás sujeta a quiénes? Maridos. Amén, eso está hablando específicamente a la esposa. Asimismo, vosotras esposas, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, aquí Pablo está diciendo, y le está hablando a las esposas que tienen maridos inconversos. Amén. Le está diciendo a las esposas que tienen maridos inconversos. Amén. Sométete al liderazgo de tu marido, para que a través de tu conducta, alabado sea el nombre de Jesús, no tu palabra, sino tu conducta, amén, él pueda ver, wow, mi esposa es bien diferente a las otras mujeres. Ella no es como las demás. Tiene una conducta bonita, tiene una conducta que se siente algo muy bonito que sale de ella. Y a través de tu sumisión al liderazgo de tu marido, ese marido inconverso termina convirtiéndose al Señor. Ahora, mujeres, quiero que quede algo bien claro. Amén. Cuando tienes un marido inconverso y el marido inconverso se está oponiendo a que sirvas a Dios, allí hay un límite. Amén. Allí ya hay un límite. Amén. Verso 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio, o sea, nuestro enfoque, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí, hermano, el apóstol no está diciendo que es pecado que la mujer se arregle. Esther se arreglaba, Sara se arreglaba, hermano. Las mujeres en la hebrea se arreglaban. No está diciendo que es pecado, está diciendo que ese no sea tu enfoque. Ese no tiene que ser tu enfoque, sino cuál debe ser el enfoque de una esposa, sino el interno, el del corazón, el de un corruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ese tiene que ser tu enfoque, que es grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. De eso está hablando el apóstol, de la sumisión de la esposa a su esposo. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien. Eres hija de Sara, esposa, si te sujetas a tu marido. Si no te sujetas a tu marido, o sea, a su liderazgo, no eres hija de Sara, porque ese no fue el ejemplo que Sara dejó. Dios estima mucho a las mujeres como Sara, que saben tener un espíritu afable y apacible para sujetarse a su marido. Esposas, para poder sujetarse a su marido, tienen que tener un espíritu como el de Sara. Tienen que tener un espíritu afable y apacible. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de tener este tipo de espíritu. Amén. Desde que entró el pecado, hermano, a la humanidad, la mujer nació y ya no sujetarse a su esposo. Eva no tenía este problema, pero cuando entra el pecado, Dios le dice a Eva, ahora tú vas a batallar para sujetarte a tu marido. Ahora tú vas a batallar para esto. Amén. Y esto es algo, hermano, que es producido en nuestra carne por nuestro pecado, alabado sea el nombre de Jesús. Pero mujeres, si tienes el Espíritu Santo, tú deberías de ser capaz de controlar esto y ser hija de Sara. Definición de afable, que es agradable, apacible y cordial en el trato. Definición de apacible, que es pacífica, sin excesos de enfado. Mujeres, esposas, sin excesos de enfado, o sea, no tóxicas. No con mala actitud, no exceso de enfado, sino amables y consideradas en el trato. Si usted, hermana, esposa, es afable y apacible con su marido, le va a ser muy fácil a su marido dar el mundo por usted.
le va a ser muy fácil a su marido dar el mundo por usted. Pero si es tóxica y por cualquier cosa se anda enfadando, no me gusta cómo mastica la comida. No, a mí no me dicen así. Y por cualquier cosa ya tiene una mala actitud. Hermano, usted se la está poniendo muy difícil a su varón. Se la está poniendo muy difícil a su varón. El varón tiene que cumplir con sus funciones, pero también la mujer. Cuando el varón cumple con sus funciones, le va a ser muy fácil a la mujer cumplir con sus funciones. Cuando la esposa cumple con sus funciones, le va a ser muy fácil al esposo cumplir con sus funciones. El problema en el matrimonio es que muchas de las veces pasa esto. Ay, yo no le voy a dar amor sacrificial hasta que ella ya deje de enfadarse tanto. Yo no me voy a sujetar hasta que él no me empiece a honrar. Y así se la van a pasar esperando toda la vida. Usted tiene que dar el primer paso, sin importar si la esposa o el esposo no le está dando. Usted tiene que dar el primer paso. Segunda función de la esposa para con su esposo: primero, debe de sujetarse a su marido. Segundo, tener amor afectuoso para con su esposo. Tener amor afectuoso, ahí está la palabra clave, afectuoso para con su esposo. En otras palabras, la esposa debe de ser cariñosa y atenta con su marido. La esposa debe de ser cariñosa y atenta con su marido. Ahora veo a las mujeres muy serias. Deben de ser cariñosas. Hermano, a un esposo le agrada cuando tiene una mujer cariñosa. Le vuelve su mundo loco cuando le hace piojitos. Lo mantiene fascinado cuando le da de comer, cuando le plancha, cuando lo atiende. El varón necesita esto de su esposa, hermano. El varón necesita que su esposa sea cariñosa con él. El esposo, el marido necesita que su esposa sea atentiva con él, lo atienda. Él necesita esto de su esposa, hermano. Cuando no está recibiendo de su esposa esto, se siente incompleto, se siente insatisfecho, se siente vacío de adentro, hermano. Esto es una necesidad del esposo, es una necesidad del varón para con su mujer, que ella sea cariñosa con él, que ella lo atienda. Se siente bien bonito cuando mi esposa me hace lonche, y también se siente bien feo cuando no me lo hace. Bien feo que se siente, porque esta es una necesidad que yo tengo. Yo tengo una necesidad como esposo, que ella me atienda. Cuando ella me atiende, yo me siento enamorado. Cuando ella me atiende, yo me siento apreciado. Esposa, escuche bien esto, porque esto es lo que usted hace sentir a su esposo cuando lo atiende bien. Lo hace sentir enamorado, lo hace sentir apreciado. Tito, capítulo 2, verso 4, dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí Pablo le está hablando a las mujeres avanzadas en edad. En la Reina Valera dice ancianas. Está hablando de mujeres avanzadas en edad. Y realmente, hermano, en la congregación y la iglesia, las mujeres que ya tienen tiempo en el evangelio deberían ser maestras para otras mujeres en cómo sujetarse a sus maridos. Es la mujer la que tiene la responsabilidad en la congregación de instruir a otras mujeres y de instruir a los niños. ¿Por qué cree que tenemos puras maestras con los niños? Porque cree que una líder de damas no es un varón, sino una mujer. Porque es la mujer la que tiene esta responsabilidad en la congregación. Amén. Y aquí Pablo está diciendo: enseñar a las esposas jóvenes
amar a sus maridos. A diferencia del amor sacrificial que se demanda del varón hacia su mujer, el amor que se demanda a la esposa es un amor afectuoso. Esto es lo que la palabra griega marido significa. La palabra marido, hermano, allí en el verso de capítulo 2, verso 4, maridos, es filandros. Esa es la palabra griega. Esa palabra griega significa que ama al hombre afectivo, afectuosamente. Es lo que significa la palabra marido en griego. Esto es lo que se espera de la esposa. A diferencia del marido, hermano, fíjese nomás, hermano, los dos tipos de amor que se requieren para que un matrimonio sea sano. Son dos tipos de amor distintos, hermano, porque son roles distintos. Son roles distintos. El esposo tiene que tener un amor sacrificial para su mujer, dispuesto a hacer todo por ella, a protegerla, a proveer para sus necesidades, a apoyarla, amén, a cuidarla, alabado sea el nombre de Jesús. Pero el amor que la esposa necesita de tener para con su esposo es un amor distinto, es un amor afectuoso, amén. O sea, un amor que muestre cariño, un amor que dé esa atención, que atienda a su esposo. Algo a notar en este texto, hermanos, es que el marido está primero que los hijos. Mientras que los hijos son muy importantes en una familia, es muy importante saber que el cónyuge es primero. La esposa debe tener cuidado de no priorizar a sus hijos sobre su marido. Y esto pasa mucho, hermano. Esto pasa mucho. Amén. Y la mujer batalla más con esto que con el varón. A esposos también les pasa esto, ¿ok? Esposos a veces también caen en ese error, que dan prioridad a sus hijos sobre su esposa. Pero la mujer tiene la tendencia a caer más en esto. ¿Por qué? Porque ella crió a sus hijos en su vientre. Tiene una conexión más profunda con ellos que el esposo. Tiene la tendencia a fallar más en esta área que el marido. Amén. Pero hermano, el orden familiar es este: Dios, cónyuge, hijos. Dios, cónyuge, hijos. Así como el esposo no debe priorizar a su esposa sobre Dios, así como la esposa no debe de priorizar a su esposo sobre Dios. Eso de andar diciendo: yo no me congrego por mi esposo, yo no me congrego por mi esposa, yo no sirvo bien o no sirvo fielmente porque la situación de mi esposo, por la situación de mi esposa. Eso no es bíblico. El esposo no puede priorizar a su esposa sobre Dios, y la esposa no puede priorizar a su esposo sobre Dios. De igual manera, el esposo no puede priorizar a sus hijos sobre su esposa, y la esposa no puede priorizar a sus hijos sobre su esposo. No puede. El orden familiar: Dios, cónyuge, hijos. Esto es muy importante, hermano, porque muchos matrimonios han fallado por causa de esto. Incluso en la cristiandad, hermano. Un matrimonio joven llega a tener su primer hijo, alabado sea el nombre de Jesús, y cometen un grave error a tener ese primer hijo. Comienzan a descuidar su matrimonio. Y desgraciadamente muchos no lo corrigen, sino que así lo mantienen. Y terminan llegando al punto en el cual se divorcian. Matrimonios cristianos estoy hablando, y no del mundo. Llegan a cometer este error. Los hijos requieren atención y son muy importantes, pero jamás puedes descuidar tu matrimonio por causa de ellos. Al contrario, realmente te importan tus hijos. Mantén un matrimonio sano, porque es la manera en que vas a bendecir a tus hijos. Es la manera en que vas a bendecir a tus hijos. Ok, son las dos funciones de la esposa: sujetarse a su marido, amén, sujetarse a su marido y tener amor afectuoso para con su esposo. Las tres funciones del esposo: noten que el esposo tiene más funciones, amén. Eres cabeza, no te sorprenda, vas a tener más responsabilidades, amén. Las tres funciones del varón, del esposo, ¿cuáles son? Amar sacrificalmente a su esposa, no ser áspero con ellas, amén, y honrarlas, amén. Antes de terminar con el matrimonio, quiero hablar de algo muy importante. Para que el matrimonio sea fuerte, tienen que ser uno. Para que el matrimonio sea fuerte, tienen que ser uno. Matrimonios, si no son uno,
van a tener muchos problemas en su matrimonio, en su relación. Va a haber ira, va a haber desesperación, va a haber pleito, va a haber división. Tienen que ser uno para hacer un matrimonio fuerte. Marcos capítulo 10, verso 7 a 9. Marcos 10, verso 7 a 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La frase, iglesia, no lo separe el hombre, está escrito y dicho en manera de ordenanza. Lo que implica que cuando el varón y la mujer son uno, no habrá nada que podrá separarlos, porque hay una promesa que los fortalece. Pero para que esta ordenanza se cumpla en el matrimonio y nada pueda separarlos, nada pueda destruirlos, ni la situación con los hijos, ni la situación con el trabajo, ni la situación con la vida cotidiana, sino que a través de todo esto, ustedes se mantienen uno, enfrentando todas las pruebas de la vida, hermano. Tienen que ser uno. Tienen que ser uno. Y entonces esta ordenanza va a tener pruebas sobre su matrimonio y el diablo no los va a poder destruir. Los problemas en casa no los va a poder destruir porque hay una ordenanza que está ejerciendo poder en su matrimonio porque ustedes están haciendo algo, se están esforzando en ser uno. Ahora, ¿cómo y cuándo es que un varón y la mujer son uno? Y aquí es donde se pone bien interesante, hermano. ¿Cuándo es que el varón y la mujer son uno? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser para algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cómo se hace uno, el varón y la mujer? A través de la intimidad, hermano. Es a través, tú no te haces uno con tu esposa, tú no te haces uno con tu esposa cuando firmas la licencia de matrimonio. No, hermano. Tú no te haces uno con tu esposa, tú no te haces uno con tu esposo cuando el pastor dice, ya son marido y mujer. Entonces es parte del proceso y te tienes que casar, obviamente. Pero tú te haces uno con tu esposa y con tu esposa a través de la intimidad. Es la manera en que un matrimonio se hace una sola carne y se mantiene una sola carne. Primera de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Cómo se hace una sola carne? Con la intimidad. Esto es bíblico, hermano. Cuando hay falta de intimidad en el matrimonio, habrá falta de unidad. La intimidad, hermano, es algo creado por Dios, iglesia, para que el hombre y la mujer puedan estar estables, sanos y fuertes. Por esto dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer y ser ¿qué? Una. Hermano, el propósito de la intimidad, y creo que todos saben a qué me refiero a intimidad, ¿verdad? Amén. Estoy tratando de usar la otra palabra. Amén. Pero creo que todos sabemos a qué me refiero a intimidad. Amén. Aquí todos son mayores de 18 años, o si no ya tienen 15, ya deberían saber esto. El propósito de la intimidad, hermano, su propósito primordial es de mantener el matrimonio sano y fuerte, no de tener hijos. Ese es el segundo propósito de la intimidad. El primer propósito de la intimidad es que ese varón y esa mujer puedan tener un matrimonio sano. Ese es el propósito primordial, hermano, de la intimidad.
Cuando hay falta de intimidad en el matrimonio, hermano, va a haber muchos problemas. Cuando hay falta de intimidad en el matrimonio, produce ira, desesperación, frustración, tensión, falta de comunicación, división. ¿Todo por qué? Por falta de intimidad. Todo esto es producido por falta de intimidad en el matrimonio, porque están fallando en lo que Dios ha creado para hacerlos una sola carne. No eres una sola carne, nomás por tener el acta de matrimonio. No eres una sola carne, nomás por dormir en el mismo colchón. Eres una sola carne a través de la intimidad, hermano. Y muchos matrimonios en la cristiandad, hermano, están teniendo problemas por falta de intimidad. Porque no están teniendo aquello que Dios creó para mantenerlos sanos, para mantenerlos fuertes, para mantenerlos una sola carne. Y la falta de intimidad, hermano, produce ira. La falta de intimidad se nota luego en los matrimonios por la actitud de ella hacia él y por la actitud de él hacia ella. La falta de intimidad en el matrimonio es un llamado al diablo para destruirte. ¿Qué dijo Pablo? Y volveos a juntaos para que no os tiente Satanás. Cuando hay falta de intimidad en el matrimonio, tú le estás diciendo al diablo, ven. Es lo que le estás diciendo, diablo, ven. Y tu esposo va a ser tentado como una mujer en el trabajo, en Facebook, en Instagram. Tu esposa va a ser tentado con un marido de otra, porque es más tierna, porque es más dulce. En la iglesia, porque en la iglesia hay infidelidades. Y esas infidelidades siempre acontecen, hermano, por falta de intimidad en el matrimonio. La infidelidad es la causa primordial de los divorcios. Y lo que causa la infidelidad, hermano, primordialmente, es la falta de intimidad. Y incluso en congregaciones, hermano, tenemos infidelidad aconteciendo. Que la hermana le ganó los ojitos al hermano, siendo esposa de otro. O al revés. Porque el diablo ha entrado, porque se le ha dicho ven, por falta de intimidad en ese matrimonio. Otra vez estaba mirando un programa en el cual hicieron un examen social, creo que así se les llama, exámenes sociales. Y en este examen, amén, agarraron parejas que ya habían tomado la decisión de divorciarse. No lo estaban pensando, ya habían tomado la decisión. Ya habían tomado la decisión de divorciarse. Amén. Y ese examen era esto, que ellos aceptaran, amén, que ellos, ¿verdad?, les pagaran vacaciones, les pagaran su comida, les pagaran, ¿verdad?, las actividades que iban a participar como turistas, donde los iban a llevar, pero ellos tenían que hacer algo. Cada noche tenían que tener intimidad. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Y pues obviamente todas las parejas que concordaron, pues cumplieron con esto. Amén, era parte del trato. Amén, y agarraron varias parejas, hermano, que ya habían tomado la decisión de divorciarse, ya estaba tomada, ya estaban separados. Ya nomás estaba esperando a firmar el papel. No es que lo estaban pensando, ya habían tomado la decisión. Termina la semana. ¿Cuántas parejas crees que se divorciaron? Ninguna. Ninguna se divorció. Fíjese nomás, hermano. La intimidad, más que física, es espiritual. La intimidad, más que física, es espiritual. Es tan espiritual, hermano, que la Biblia revela esto de la intimidad. Que cuando tú unes con una pagana, o cuando tú unes con un pagano, sin estar casado, toda la suciedad de esa persona se te pasa. Pero cuando estás casado o estás casada, y aunque tu esposo o tu esposa sea inconverso, a la hora de tener intimidad con él o con ella, dice la Biblia, los santificas. Fíjate qué tan poderoso es la intimidad. Lo estás limpiando o la estás limpiando espiritualmente.
lo tremendo, hermano, que es esto. O sea, la intimidad, más que física, hermano, es espiritual. Y la razón por la cual Dios creó la intimidad, iglesia, es para que un matrimonio se mantenga fuerte, se mantenga sano. Si tienes una intimidad sana en tu matrimonio, va a ser muy fácil para que el varón pueda cumplir con sus funciones como esposo y la esposa pueda cumplir con sus funciones como esposa. Pero si están fallando en esta área, iglesia, van a tener muchos problemas. Van a tener muchos problemas. Se enseña científicamente, hermano, que en un matrimonio, para que esté sano íntimamente, tienen que tener intimidad 3 veces a la semana mínimo. Mínimo. Ahora, cada pareja es distinta y diferente, hermano. Cuando antes que yo me casara, mi pastor me dio consejería matrimonial y él nos dijo a mí y a mi esposa, nos habló de la intimidad. Es algo que casi no se habla en la iglesia. Yo creo que uno de ustedes se está sintiendo raro, no sé, pero es bíblico, hermano, y se tiene que hablar. Especialmente porque es lo que Dios hizo para mantener el matrimonio fuerte. Eso es lo que Dios hizo. Ese es el propósito primordial de la intimidad. Mantener el matrimonio fuerte. Mantenerlos como una sola carne. Y mi pastor nos estaba enseñando a mí y a mi esposa antes de casarnos, amén, que era un área que teníamos que cuidar mucho, porque si no la cuidábamos íbamos a empezar a tener problemas en el resto de las áreas. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. A veces en una relación o el varón va a estar más dispuesto o la mujer va a estar más dispuesta, pero tienen que comunicarse y llegar a un acuerdo. Y él nos dice, tienen que escoger días. Escojan un día. Lunes, miércoles, domingo. O si para uno es mucho, pues pónganse de acuerdo y platíquenlos, ok, lunes y viernes. Pero tienen que llegar a un acuerdo. O encuentren otro método. Pero él nos dejó bien claro a mí y a mi esposa que si nos descuidábamos en esta área, íbamos a empezar a batallar en el resto. Y nos dice, ya cuando se casen todo se vale. Ya cuando se casen todo se vale. Tienen que cuidar esa área. Nuestro pastor nos dejó esto bien claro, hermano. Y yo se lo estoy dejando a ustedes bien claro, hermano. Si ustedes están batallando en esta área, tienen que platicarlo. Porque si no lo platican, le están diciendo al diablo, ven. Le están diciendo al diablo, ven. Y los va a destruir, hermano. Su matrimonio no va a ser lo que puede hacer porque no están siendo una sola carne. Ok, ya es tarde, hermano, voy a avanzar bien rápido. Los padres. La familia está compuesta del matrimonio y de los padres. Llegar a ser papá y mamá es una bendición de parte de Dios. Proverbios capítulo 17, verso 6. Dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son para sus pares. Amén. Honra significa ordenamiento. ¿Cómo se dice la palabra? Ornamiento. La otra palabra para joyas. Ornamento. Amén. O sea, los hijos son joyas para los padres. Amén. O sea, llegar a ser papá, hermano, y llegar a ser mamá es una bendición. Amén. Pero es una bendición con responsabilidad. Amén. Y así como hay funciones en el matrimonio, hay funciones que el esposo debe cumplir con su esposa y hay funciones que la esposa debe cumplir con su esposo. También hay funciones que se demandan de los padres para con sus hijos. Amén. Primera de ellas es criarlos en disciplina y amonestación. Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Padre, mamá, esta es una función que tú debes de estar cumpliendo con tus hijos y no estar poniendo nada por excusa. Tú tienes la responsabilidad de disciplinarlos y de amonestarlos. La palabra disciplina en griega significa educación o entrenamiento. Los papás y las mamás tienen la responsabilidad de estar educando y entrenando a sus hijos en el Señor. Esa es tu responsabilidad.
La educación es verbal, el entrenamiento es físico. Y el padre tiene que estar dando ambos a sus hijos. Tú tienes que estar dándole consejos de la palabra, instruyendo la palabra, pero también lo tienes que estar entrenando. ¿Cómo lo entrenas, hermano? Cuando lo pones a orar, cuando lo pones a estudiar la Biblia, cuando lo traes a congregarse. Si no lo estás trayendo a congregar, no lo estás entrenando. Estás fallando en tu función como padre. No lo estás entrenando. ¿Quieres que tu hijo sea un buen cristiano? Lo tienes que educar y lo tienes que entrenar. ¿Quieres que tu hijo sea un buen futbolista? No tan solamente lo tienes que inscribir en el equipo, lo tienes que llevar a las prácticas. Si no lo llevas a las prácticas, aunque esté inscribido en el equipo, no va a ser un buen futbolista. Tu hijo puede estar inscribido en la iglesia, pero si no lo estás trayendo a las prácticas, no va a ser un buen cristiano. Y muchos padres fallan en esta área, hermano. Los hijos mandan a los padres en vez de los padres mandar a los hijos. Ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios. Los tienen que estar educando y los tienen que estar entrenando. Y padre, si tienes hijos pequeños, aprovecha. Porque ya cuando son adolescentes es aún más difícil. Es aún más difícil. Pero si ahorita tú le estás enseñando a tu pequeño hijo a faltar un montón a la iglesia, que por el trabajo, que por el esposo, que por la esposa, que por finanzas, ese es el entrenamiento que tú le estás dando. Al rato no te quejes cuando esta niña y este niño crece y se anda poniendo minifaldas. Anda queriendo andar con amistades inadecuadas. Anda queriendo dar de chulillo. Tú tuviste la culpa. Porque aún tenías tiempo porque estaba pequeño. Pero no lo educaste y no lo entrenaste. También le dijiste, tienes que amar al Señor. También le dijiste, tienes que buscar al Señor. ¿Pero lo entrenaste? ¿O lo dejabas faltar a las prácticas? Es su responsabilidad, padres, educarlos y entrenarlos. Disciplina, educación y entrenamiento. Amonestación, llamar la atención. Reprensión suave. Estas son las dos cosas cuando se trata de criar a los hijos. Tienes que criarlos en disciplina y amonestación. Disciplina, educar y entrenar. Amonestar, llamar la atención. Reprender suave, amén. La corrección verbal y física es un deber importante de los padres con los hijos, pero debe ser hecho con amor y control propio, hermano. Debe de ser hecho con amor y control propio, amén. En el cristianismo no se permite el abuso verbal. En el cristianismo no se permite el abuso físico, amén. En la hispana, hermano, tiene mucha costumbre a esto, que va a corregir a sus hijos. Y hay mucha diferencia, mamá y papá, en hablarle con autoridad que gritar y hablarle groseramente. Hijo, eres un aquello, ¡ah, caramba! Y se te ve el diablo en la cara. No el amor, el diablo. Hay mucha diferencia en hablarle con autoridad y hablarle groseramente. En el cristianismo no se permite ni el abuso verbal ni el abuso físico, iglesia. No necesitas ser grosero para corregirlo verbalmente. Y no necesitas abusarlo para corregirlo físicamente. Es que en el rancho a mí me daban con el va. Y eso me ayudó. Pero así también mira cuántos problemas interiores tienes. Si no tuvieras problemas interiores, no estuvieras haciendo eso con tus hijos. Tu hijo no es una piñata. O la Biblia dice que con vara. Pero no sabes estudiar. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castigas, en hebreo,
golpear ligeramente. Ligeramente. Una cosa es que la mamá agarre la chancla y le des unas ganas. Otra cosa es que agarres el fajo, el más grueso, lo golpees con ira en tu cara y lo dejas con la piel abierta. Eso no es disciplina, eso es abuso. Eso es abuso. Y padres, ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto, porque tienen que corregir a sus hijos. Los tienen que corregir verbalmente y los tienen que corregir físicamente. Pero recuerden, una cosa es corregir y otra cosa es abusar. Una cosa es corregir y otra cosa es abusar. No los tienes que abusar verbalmente y no los tienes que abusar físicamente. Simplemente pregúntate, cuando lo corriges físicamente, ¿lo estás haciendo con amor y control propio o se nota el diablo en tu cara? Párale, lo estás haciendo mal. Párale, lo estás haciendo mal. Porque no debería haber eso en tu rostro. Luego te quejas que porque tu hijo no se puede llevar bien con su hermana, no se puede llevar bien con su hermano. Le estás enseñando falta de control propio. No es la manera en que lo cual se corrige, iglesia. Se puede corregir físicamente y se debe corregir físicamente. Pero recuerden, una cosa es golpear ligeramente y otra cosa es abusar. Son dos cosas muy diferentes, padres. Y los tienen que corregir. Corríjalos verbalmente. No necesita ser grosero, hable solamente con autoridad. Si usted ocupa ser grosero para hablar con autoridad, autoridad no tiene. Autoridad no tiene. Solamente háblenles con autoridad. Y se ocupa corregirlos físicamente, recuerde, hay un límite. Y no se hace con falta de dominio propio, se hace con control. Cuando Dios te corrige a ti y te disciplina, porque Dios nos golpea a nosotros, pero nos golpea ligeramente, lo hace con amor. Si Dios te golpeara perdiendo el control y te golpeara, ¡Omar! Agárrate, hermano, porque ahorita ya no estuvieras aquí. Ya no estuvieras aquí. Segunda función de los padres, levantar el espíritu de sus hijos. Su primera función, tienen que criarlos con disciplina y amonestación. Segunda función, tienen que aprender a levantar el espíritu de sus hijos. Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no pierdan motivación. Los padres no tienen que estimular a ir a los hijos, sino motivarlos. Hermano, lo más cercano que un hijo puede tener para salir adelante de esta vida es papá y mamá. Es papá y mamá. Usted tiene que ser la persona que lo motive a estudiar, que lo motive a ser mejor, que lo motive a madurar y a crecer, que lo motive a ser una mejor persona, que lo motive a congregarse, que lo motive a buscar a Dios. Usted tiene la responsabilidad de criarlos con disciplina y amonestación y también de motivarlos. Si usted no los está motivando, ¿quién los va a motivar, hermano? Hay mucha gente allá afuera que está tratando de influenciar a sus hijos. Y si usted como padre está fallando en esta función, va a haber alguien que le va a quitar influencia a usted sobre de ellos. Usted tiene que ser la mayor motivación de sus hijos. Yo me metí a estudiar porque mi padre me motivó y no quería, pero mi padre me motivó. Ustedes tienen que ser esa motivación, hermano. Esa motivación que sus hijos necesitan y requieren para salir adelante en la vida. Y por último, los hijos. La familia está compuesta de matrimonio, padres y hijos. Los hijos tienen que ser la alegría de papá y de mamá. Proverbios capítulo 10, verso 1. Los proverbios de Salomón
El hijo sabio alega al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y cuando los hijos cumplen con su función que es dada en el reino de Dios, entonces los hijos mantendrán a los papás alegres, mantendrán a los papás contentos. Pero cuando los hijos no están cumpliendo con su función, en vez de ser la alegría de los papás, se convierten en su tristeza. Funciones de los hijos: en primer lugar, deben de obedecer a sus padres. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos que aún viven en la casa con sus padres deben de someterse a la autoridad de ellos, incluso si son mayores de edad. Pero si aún están comiendo de tus finanzas, si aún están comiendo de tu sacrificio, aún se deben de sujetar a tu persona y obedecerte como papá y mamá. Si ya son mayores de edad, sí, tal vez hay un límite, alabado sea el nombre de Jesús, pero aún hay esa responsabilidad de obedecerte, porque aún están comiendo de tu sudor, aún están comiendo de tu sacrificio. Papá, mamá, recuerden, no es usted el quien debe de obedecer a los hijos, son los hijos que nos deben de obedecer a ustedes. Si él no se quiere congregar, pues ni modo, se viene a congregar. Tienen que hacer así, hermano. Lo tienen que entrenar. Está caramba, hermano, que como padre lo está dejando ir con los amigos allá afuera, pero no lo trae a la iglesia. Se está dañando usted misma, porque se va a causar tristeza. Se va a causar tristeza. Y si tienen niños pequeños, hermano, ya debería de empezar desde ahorita. Si tiene jóvenes adolescentes y está viendo que está batallando con ellos, porque no empezó desde pequeños, porque está haciendo el mismo patrón con los pequeños, debería darse cuenta que tiene una oportunidad de que ellos crezcan diferente y no cometer los mismos errores con ellos. Si no, al rato, no tan solamente esos hijos van a estar perdidos, sino también esos pequeños que pudo haber sido diferente. Pero como está falta congregarse, como no los está trayendo, como no los está entrenando, les está enseñando que está bien poner otras cosas primero y no cumplir con sus responsabilidades, cuando ese niño y esa niña crezca, va a ser lo mismo. Una muchacha y un muchacho perdido. Los hijos obedecen a los padres y no los padres a los hijos. Segunda función de los hijos: honrar a sus padres. Efesios capítulo 6, verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Obedecer y honrar son dos cosas distintas, hermano. Los hijos tienen que obedecer a sus papás, pero también los hijos tienen que honrar a sus padres. La palabra honrar en griego en este texto tiene que ver con valorar y reverenciar. Los hijos tienen que aprender a valorar y a reverenciar a sus papás. Y a diferencia de la obediencia, que eso puede terminar una vez que ese hijo o esa hija se aparta de esa casa, amén, y ya está proveyendo para sí misma, la honra nunca para. Tú puedes tener 50 años, pero si tu papá y tu mamá aún viven, valóralos, reverencialos. Ahí está el secreto para que no mueras de cáncer. Ahí está el secreto para que no mueras de colesterol o diabetes. Ahí está el secreto para que no mueras de un ataque al corazón. En honrar a papá y a mamá, aunque tengas 50 años. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien en la tierra. Las dos cosas que el ser humano busca más: salud y prosperidad. Fíjese dónde Dios lo injerta: en honrar a papá y mamá. Que es recibir las cosas que más buscas como ser humano. Honra a tu padre y honra a tu madre. Y tercero, y con esto termino, la tercera función de los hijos es cuidar de los padres. Obedecer a los padres, honrar a los padres, cuidar de los padres. Llega un momento en todo ser humano en el cual ya no tiene la misma fuerza para trabajar para sus necesidades.
Es allí cuando los hijos deben retribuir a sus padres y darles el mismo cuidado que ellos les dieron de jóvenes. Aquí la cultura americana está muy de costumbre. Hijos, escúchame, no me importa qué edad tengas, escúchame, no está bien que avientes a tu padre a un asilo. A menos que necesites de un cuidado de enfermeros que tú no tengas el entrenamiento para darlos. Pero aparte de eso, no está bien. Ellos te cuidaron de niños, tú los tenías que cuidar de ancianos. No está bien. Tenemos que retribuir. Tenemos que pagar bien con bien. Y no está bien, hermano, que aquí se está haciendo muy de costumbre en Estados Unidos, que ya el papá y mamá llegó a 60 años, ¿verdad? Y no queremos tenerlos en casa porque los estorba y los aventamos a un asilo. Eso no es bíblico. Eso no es cristiano. Eso es paganismo. Primera Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y es peor que un incrédulo. Tú tienes que cuidar de papá y mamá cuando ellos llegan a esa edad que lo requieren. No es bíblico aventarlos a un asilo. Tú tienes que cuidar de ellos. Si no, eres peor que aquel que adora estatuas. Eres peor que aquel que adora imágenes. Eres peor que un incrédulo. Puestos de pie. Para ser una familia del reino de iglesia debemos asegurarnos cumplir con la voluntad del Señor, para que la familia así pueda ser parte de la familia del Señor. Mateo capítulo 12, versos 48 y 50. Respondiendo a él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque a todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi familia. Si tu familia quieres que sea una familia del reino, tienes que asegurarte que tu familia esté cumpliendo con la voluntad del Padre. Esposo, cumple con tus funciones. Esposa, cumple con tus funciones. Padres, cumplan con sus funciones. Hijos, cumplan con sus funciones. Solo así, no tan solamente será una familia terrenal, sino que será una familia del reino. Vamos a buscar el rostro del Señor. ¿Por qué no pasamos al altar? Nos humillamos y le pedimos al Señor que nos ayude a cumplir con esas funciones. Si tú estás batallando como esposo, de lo que hablé el día de hoy, pídele a Dios que te ayude en esas áreas. Si tú estás batallando como esposa, en lo que te hablé de hoy, pide a Dios que te ayude en esas áreas. Padres, si ustedes están fallando en lo que les hablé el día de hoy, pídenle a Dios que les ayude en esas áreas. Hijos, tengas 10, 20, 50 años, si tú estás fallando en lo que la palabra te ha enseñado hoy, pídele a Dios que te ayude en esas áreas. Pero hay que hacer, iglesia, una familia del reino de Dios. Adoremos al Señor. Que estás aquí, Señor. Yo te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí.